Bueno, ¿están ahí? Sí. Bien. Sí. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a encontrar las semillas? Sí, en los grupos que tienen semillas, en las espermatófitas, ¿sí? Ahí habíamos dicho que en el caso de las plantas con flores, las vamos a encontrar, ¿sí?, dentro de los frutos, ¿sí? Si no las encontramos dentro del fruto es porque el fruto se degradó, se rompió o algo y la semilla cayó, pero siempre tiene algún fruto, ¿sí? Y las gimnospermas, ¿sí?, que la semilla está desnuda, ¿sí?, la vamos a encontrar o en el cono, ¿sí?, o en el cono, ¿sí?, o bueno, también, ¿no?, porque salió del cono, ¿sí?, se cayó también, pero no va a tener fruto, ¿sí?, va a estar la semilla desnuda. Y después queda la definición de semilla, ¿sí? La definición de semilla, botánicamente hablando, es un poco larga, pero a ver si alguien se anima, aunque sea, a esbozar una. Puede ser la unidad reproductiva que se forma a partir de óvulos. Y a partir de óvulos no se forma más nada que una ovocélula, que lo vamos a ver ahora, ¿sí? Solamente de óvulos no se forma nada. Parte del cuerpo que da origen a otra planta, y como para resumirlo bastante. O contiene el embrión. Sí, Claro, contiene el embrión de la planta. exactamente. Es la estructura, ¿sí?, de la planta, que contiene el embrión, que va a estar rodeada o acompañada ¿sí?, de sustancia de reserva, cubierto o protegido por una o varias cubiertas seminales, ¿sí? Eso vendría a ser una definición de semilla, ¿sí? Bueno, de todas maneras, todas estas preguntas teóricas, cualquier cosa, están en el material teórico que está subido, ¿sí? Ahí pueden sacar cualquiera de estas cosas cuando vayan a estudiar, ¿sí? Bueno, y ahora sí, vamos a empezar, ¿sí?, con lo que es la última clase de, que entraría en este parcial, ¿sí? Vamos a ver semillas de angiospermas y gimnospermas y plántulas de dicotiledóneas y plántulas de monocotiledóneas. Entonces, para entender esto, ¿sí?, para hablar, vamos a ver que hay nuevas terminologías, más términos que se unen a los anteriores, ¿sí? Tenemos que hablar de microsporogénesis, microgametogénesis, ¿sí?, megasporogénesis y megagametogénesis. Y luego de eso, de fecundación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de microsporogénesis, estamos hablando, ¿sí?, de la formación de las microsporas, ¿sí? De la formación, ¿sí?, de el grano de polen. Y cuando hablamos de microgametogénesis, ya hablamos de una vez que se formó el grano de polen, cómo dentro del grano de polen, o a lo largo del tubo pólico que vamos a ver ahora, se van a ir formando esas microgametas. Y cuando hablamos de megasporogénesis, ¿sí?, vamos a estar hablando de la formación de las megaesporas, ¿sí? Y esas megaesporas después, ¿sí?, vamos a hablar de la megagametogénesis cuando en esas megaesporas se formen las gametas, ¿sí?, femeninas. Entonces, por ahora, fíjense, va a alcanzar con saber que el saco embrionario, ¿sí?, o gametofito femenino de las angiospermas se va a ver así en una, ¿sí?, en un corte de una semilla, ¿sí?, se va a ver así como se ve ahí, y teñido, ¿sí? Y si lo esquematizamos, se va a ver como a la izquierda, ¿sí?, con una oósfera, que va a ser la verdadera como gameta, ¿sí?, dos células acompañantes a los lados, que es por si alguna de esas, si la ósfera puede llegar a morirse por algún motivo, tener algunos repuestos. Los núcleos polares, sí, que van a tener que ver con el endosperma, sí, que es la sustancia de reserva, sí, y otras células que ahora vamos a ir viendo los nombres, que son las que están abajo, las antípodas, ¿sí?, que también van a tener ciertas funciones, ¿sí?
Por otro lado, lo mismo va a suceder, pero con gimno, ¿sí? Acá no tenemos foto de un corte, pero sí podemos ver, ¿sí?, parte de este diagrama. En gimnospermas no le vamos a llamar, ¿sí?, como le llamábamos en angio, saco embrionario, le vamos a llamar protalo. Protalo. Entonces, el protalo es el gametofito femenino, o megagametofito, de las gimnospermas, y se va a ver de esta manera, ¿sí? Es bastante diferente al de las angios, ¿sí? Y ahora vamos a ir viendo más en profundidad todo esto. Entonces, morfología del óvulo de angiospermas. Entonces, vamos a ver ahí, de acuerdo a las letritas y los que tenemos ahí arriba a la derecha, qué es cada cosa, y los tres tipos más importantes, ¿sí?, o más comunes. El ortótropo, ¿sí?, el anátropo y el campilótropo, ¿sí?, que tiene que ver por dónde vamos a encontrar, ¿sí?, la letra B, ¿sí? Cómo va a estar ubicada esa letra B y cómo va a estar también la inervación, que es la letra C, ¿sí? Entre la letra C y la letra B, ¿sí?, ¿sí?, que vendría a ser que la chalaza o la calaza, ¿sí?, la letra B, la micrópila, ¿sí?, nos van a estar hablando, la orientación de esos dos puntos morfológicos, nos van a estar hablando de qué tipo de óvulo, o qué tipo de morfología va a tener ese óvulo. Ortótropo, o ortótropa, anátropa, o anátropa, campilótropa, o campilótropo, ¿sí? Y esas son las partes, ¿sí? El funículo, la parte donde vendría a estar unido a lo que vendría a ser su placentación, ¿sí?, o a la placenta. La micrópila, que es por donde va a ingresar, ¿sí?, el grano de polen, o mejor dicho, el tubo polínico, ahora vamos a ver. La calaza, ¿sí?, que es el C, que es la inervación a el sistema vascular, donde entran los nutrientes y el agua, ¿sí? El nucelo, ¿sí?, la letra D, que se ve perfecto, ¿sí?, que vendría a ser como una sustancia que rodea, ¿sí?, y va a nutrir a esa futura semilla, ¿sí? El saco embrionario, ¿sí?, la letra E, que es donde va a estar justamente las células más importantes. La secundina, ¿sí?, que es la F, que va a ser también otra capa de protección y de alimentación de esa ovocélula. Y la primina, que también tiene que ver con proteger a esa futura semilla, ¿sí? Son todas capas que luego, ¿sí?, van a ir formando también parte de los frutos, en el caso que persistan o no esas capas. Del óvulo a la semilla, ¿sí? Y acá son, ¿sí?, esas capas que yo le nombré en la definición de semilla, ¿sí?, que protegen a la semilla. Entonces, tegumento, cubierta seminal o epiderma, ¿sí?, de la semilla. Tegumento, cubierta seminal o epiderma. A su vez, ese tegumento, cubierta seminal o epiderma, está compuesto, ¿sí?, mayoritariamente por dos capas bien definidas, la testa y el tegmen. ¿Sí? La testa es el F y el tegmen, ¿sí?, es el G. ¿Sí? Entonces, la testa, capa externa, que proviene de la primina, suele ser dura y resistente, ¿sí? Y el tegmen, capa interna, proviene de la secundina, suele ser delgado, ¿sí? Entonces, en el maní, ¿sí?, ¿qué pasa? Fíjense el tegumento, ¿sí? Es delgado y color rojizo, ¿sí? Eso es lo que vemos ahí. Y por fuera, ¿qué tenemos? Los carpelos, claro, que forman la vaina. Pero adentro la semilla tiene un tegumento finito, ¿sí?, ese rojito, nada más. Y ahí se ve perfectamente en ese maní cortado al medio el embrión, ¿sí? Perfecto. Con las dos hojas embrionales, ¿sí?, cotiledones ahí chiquititos, ¿sí? Perfecto se ve. Se ve perfecto. Se nota que es una plantita en miniatura, ¿sí? Abajo tiene, la parte de abajo, ¿sí?, el rudimento seminal. Digo, seminal, ¿no? El rudimento radicular, ¿sí?, la radícula, y bueno, prácticamente eso. En cuanto le llega agua, si el maní está vivo, no está tostado, va a germinar.
Lo mismo aquí, ¿sí? Lo mismo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a viendo, sí, lo mismo, pero en esta otra legumbre, ¿sí? La chaucha. En vez del maní, la chaucha. Y vamos a llamar el hilo, ¿sí? A la región de la cicatriz que dejó el fonículo en la semilla. El fonículo es la parte donde se une, ¿sí? En esa placentación que tiene. Entonces, lo que vemos de cualquier poroto, ¿sí? Esa marquita, esa cicatriz, justamente es lo que dejaba el fonículo. Fíjense arriba, a la derecha, el poroto colorado que ya está empezando a salir la radícula, ¿sí? De ahí, que la radícula está como dobladita. La micrópila, ¿sí? La letra B, cercana al sitio de donde saldría la radícula, ¿sí? El puntito chiquitito por donde entraba el tubo polínico, y el rafe, ¿sí? Protuberancia donde el fúniculo se unía con el cuerpo del óvulo, que es un óvulo anátropo, ¿sí? Entonces, toda esa cicatriz, ¿sí? Tiene que ver con el hilo, ¿sí? El puntito blanco. Después el B es la micrópila, que prácticamente es muy chiquitita, ¿sí? Es un negrito que tiene el poroto colorado arriba a la derecha, ¿sí? Y el RAF es la protuberancia donde el funículo se unía con el cuerpo del anátomo, ¿sí? Profe, perdón que le interrumpa. Tengo una duda. ¿El hilo es me estás hablando de lo que es el poroto en sí o de toda la chaucha que también tiene como un hilo? Todo un Yo borde. ahora estoy hablando de la semilla, no del fruto. Ah, Acuérdense que estamos de la hablando de semilla. semillas. Estamos Está hablando de bien. semillas, ¿sí? No estamos hablando del fruto. El fruto hablamos la semana pasada. Bueno. No, profe, no termino de entender qué es el RAFE. El RAFE, ¿sí? Vendría a ser toda la protuberancia, ¿sí? Vendría a ser como esta parte de acá abajo, donde termina el óvulo, ¿sí? Donde termina la semilla, ¿sí? Es la protuberancia donde el funículo se unía con el cuerpo del óvulo, ¿sí? Vendría a ser todo lo que rodea, ¿sí? Alrededor de la micrópila. Todo lo que está alrededor, ¿sí? Perdón, todo alrededor de lo que está alrededor del hilo, ¿sí? Esa protuberancia que se ve en el negro como una cosa que sobresale alrededor del hilo, ¿sí? No sé si se alcanza a ver bien en la foto, pero alrededor del hilo en el proto negro se ve como algo que sobresale, que forma como un cinturón alrededor del hilo. No sé si se ve bien. Sería lo que se unía a la chaucha, digamos, la semilla de la chaucha. Claro, Ah, exactamente. Bueno, eh, ¿hasta acá venimos bien? sí, profe. Bueno, entonces, fíjense, acá vamos a tener, ¿sí? Las diferencias, ¿sí? Entre un tipo de semilla y otro tipo de semilla, ¿sí? De angio y de gimno. Entonces, fíjense que las angios tienen una mayor diversidad de sus semillas, ¿sí? Vamos a tener semillas donde el embrión, ¿sí? Ocupa todo el espacio y no solamente va a tener la microplanta, sino que también va a tener sustancia de reserva, como es el caso de lo que nosotros llamamos nueces, que lo comemos, ¿sí? Donde lo que nos comemos de esa drupa, ¿sí? Justamente son los cotiledones de reserva, ¿sí? Que tienen aceites, grasas, adentro, ¿sí? Es el caso del medio, ¿sí? El embrión del medio de las angias. Después vamos a tener otro tipo, ¿sí? Donde esa sustancia de reserva justamente sí es el perisperma, son las semillas perispermadas, ¿sí? Y otras semillas donde nos estamos comiendo, ¿sí? Es verdaderamente el endosperma lo que es la sustancia de reserva, ¿sí? Entonces, acá vamos a poder diferenciar si la sustancia de reserva, ¿sí? En el caso del asangio, ¿sí? Es 2N
¿Es N o es N más N? Porque ahora vamos a ver, si no se acuerdan de biología, que es muy probable que no se acuerden, ¿sí? Cuando vimos biología, vimos la meiosis. Y en la meiosis, ¿sí?, es el proceso de formación de gametas. ¿Sí? Acá se va a formar la gameta femenina. ¿Sí? Y cuando se forma la gameta femenina, ahora vamos a ver que hay un montón de células que se van a formar, y algunas de esas células van a dar origen al, ¿sí?, al endosperma, otra al perisperma, ¿sí? Y otras van a dar a la ovocélula que va a dar al embrión. ¿Sí? Entonces, dependiendo de qué células de origen al endosperma, se clasifican los óvulos o las semillas. ¿Sí? De qué tipo de endosperma o de perisperma estamos hablando. En cambio, las angio no. Las angio siempre son, perdón, la gimno, no. Gimno son tipo de semilla única, muy poca variabilidad, muy poquita, ¿sí? Siempre vamos a hablar de protalo y ya. ¿Sí? Talo y embrión. Pero las angio hay bastante diferenciación. Bastante, y digo bastante, es mucho. Muchos nombres. ¿Qué ejemplos puede dar de las tres angiospermas? Bueno, la del medio ya te hablé, de las nueces, ¿sí? La de la izquierda, sí, la que dice endosperma, más grande, esa tenemos ahí algunos cereales, ¿sí? Y el de la derecha, las perispermadas. Profesor, disculpe, tengo que abandonar la clase porque tengo a mi nena internada. Bueno, en otro momento Sí, seguiré. ves la clase grabada, no te preocupes. Discúlpeme, profesor. No, por favor. Y las perispermadas, yo no tengo un recuerdo, ahora no me sale, pero voy a averiguar y les voy a traer el ejemplo, ¿sí? De las perispermadas. Gracias. No hay por qué. Profe, no sé si lo dijo ya, ¿monocotiledonias y dicotiledonias tienen alguna particularidad diferente en cada semilla o no importa eso? Y como, fíjate que recién dije que los cereales son como la de la izquierda, y los cereales justamente son mono, ¿sí? Mayoritariamente las mono van a ser, ¿sí?, endospermadas, ¿sí?, o perispermadas, en algunos casos muy pocas, ¿sí? Pero endospermadas como el de la derecha, como el de la izquierda, perdón, mirando la computadora de frente, ¿sí? Bueno, entonces acá entramos en esto que yo les digo, ¿sí? Semilla endospermada o albuminada, porque tiene el albúmin, ¿sí? Albúmina de la soja. Entonces, fíjense, el endosperma, que es 3N, ¿sí? 3N, ¿sí?, tiene una carga cromosomal más, no es 2N, es 3N. Se origina por la fusión del núcleo secundario del óvulo con una de las gametas masculinas. O sea, que el endosperma tiene 2N de papá y N de mamá. ¿Sí? Mamá aportó, ¿sí?, una N, y papá aportó 2N. ¿Sí? Eso se ve ahí. Va, no es que se ve, sino que se va entendiendo un poquito. Sería como los parentales que vemos en biología. Algo similar, pero que tiene que ver con la unión de microgametas dentro de la gran gameta que es el óvulo. ¿Sí? Fíjense que es muy común en monocotiledonia, que era lo que yo les dije recién. ¿Sí? Es muy común, no quiere decir que siempre sea así. Entonces, si vemos un grano de maíz cortado, ¿sí?, cuando nosotros lo vemos a simple vista es difícil de diferenciar, pero cuando lo teñimos y hacemos un montón de cositas, se ve mejor, ¿sí? Y vamos a ver que tenemos todas esas partes que están a la derecha, en el esquema. ¿Sí? En la foto tenemos, bueno, el pedicelo, el germen, el pericarpio y el endosperma. ¿Sí? Y en el otro, fíjense, en el esquema tenemos, bueno, el cotiledón, el coleoptilo, ¿sí?, la púmula, ¿sí?, el meristema apical, que ya está ahí, el talluelo, fíjense, la radícula, y la coleorriza, ¿sí?, que es una cobertura. ¿Sí? El endosperma que va a alimentar esa semillita hasta que termine de germinar. Porque, ¿qué pasa?
esa radícula no es funcional, no es que va a absorber nutrientes ya, como le dije hace un tiempo atrás. La radícula, hasta que no sea raíz, no absorbe. O sea que va a pasar unos días, y ese maíz en esos días se va a nutrir del endosperma, ¿sí? De la sustancia nutricia. ¿Sí? Por eso es sumamente importante que una vez que la planta o la semilla germina, no le falte el agua, porque sí la radícula por ahí puede llegar a absorber mínima cantidad de agua, eso sí, pero no va a absorber nutrientes. Los nutrientes vienen esencialmente del endosperma, ¿eh? Que va a estar ahí. Entonces, cuando no riego, ¿sí? Se me muere instantáneamente y fui. O sea, las primeras etapas, ¿sí? De la planta, siempre conviene regar muchísimo, estar ahí atento, ¿sí? No ahogar la planta, pero sí estar atento, atente, porque es el momento crucial, donde la planta la queda y la queda. Más que nada porque una vez que la semilla recibe humedad, y la humedad ingresa al embrión, el embrión tiene un estímulo fisiológico que automáticamente siente la humedad, despierta y empieza a activar el metabolismo y ya está, no hay vuelta atrás. Una vez que el metabolismo de la semilla, que estaba latente, se despierta, no puede volver al estado de latencia esa semilla. Ya está, ya tiene que avanzar hacia las siguientes etapas del desarrollo, que las vamos a ver ahora. Entonces, como no puede volver al estado de latencia, si le falta agua, muere. El estado más crítico de la planta es ese, cuando apenas la planta se estimuló con la humedad y bueno, empieza a darle con todo. Profe, no se llega a ver qué hay debajo de la radícula. Debajo de la radícula hay un espacio, ¿sí? Blanco, ahí, que se llama coleorrisa, ¿sí? No se llega a ver en tu celular, tenés que, como dijo la compañera la semana pasada, fijarte de... No, sé yo qué, intenté, estoy en la computadora y hago las vistas, veo exactamente lo mismo, o más chico, más grande. Pero al menos la imagen no cambia, no puedo Bien. ver. Yo también, profe, estoy con la compu y Yo no creo lo que llevo a ver. usted tiene que achicar un cachitito de la imagen para que se pueda ver. Bueno, A mí en el único tamaño que se me ve bien es en opciones de vista, tamaño original, que sería 100%. O sea, ni más chico ni más grande de lo que se muestra sería. Así lo tengo, en ese mismo está, pero bueno, ahí está, ahí no llega. Ah, mirá. ¿Vos leés? ¿Coleorriza? Trata de, No lo en veo la, perfecto. Veo trata de, todo. trata de ponerlo en 50, que ahí lo vas a poder ver. Yo lo estoy viendo desde 50, no de 100. Ahí puedo ver todo. El tema con achicarlo es para la gente que está viendo el celu, por ahí se le vuelve un chino verlo tan Ah, chiquito. sí, sí. Ahora que lo achiqué lo veo, gracias, sí, ahora puedo, gracias. Un placer. bueno, ¿sí? Ahora la otra tipo de semilla, semilla exendospermada o exalbuminada, ¿sí? Fíjense, legumbres. Profe, me quedó una pregunta de lo anterior. ¿La coleorrisa Sí. sería lo que después se transforma en la caliptra? No, la coleorrisa es un espacio ahí de protección de la radícula, nada más, ¿sí? Un espacio Ok. como de aire, vendría a ser que hay ahí. Vale, gracias. Bueno, y fíjense ahora esta semilla exendospermada o exalbuminada, ¿sí? Fíjense que acá las reservas son 2N más N afuera, ¿sí? Vendría a ser, no es 3N del todo, sino es 2N más N. Entonces, de la oósfera y el otro paterno, ¿sí? O sea, vendría a ser que esos 2N vienen en mamá y un N viene de papá, ¿sí? Papá aporta N y mamá aporta 2N, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a tener esta diferenciación ahora, acá, en este tipo de semillas. ¿Sí? En el endosperma queda reducido, ya que las reservas se acumulan en los cotiledones, o sea que lo que nosotros comemos, eso grande, ¿sí? Que yo la imagen anterior, a la anterior, lo dije mal, lo que vemos ahí en el embrión son las hojas primordiales, ¿sí? Y lo otro son los cotiledones, eso grande que comemos, ¿sí? Reservantes, ¿sí? Eso grande, es reservante, es el cotiledón, y lo que vemos en el embrión son hojitas primordiales, o primordios foliares, ¿sí? Que ya están ahí.
Y acá, ¿sí? Ahí está el ejemplo al compañero que pedía, la pimienta, ¿sí? Las piperáceas tienen este tipo de semillas, ¿sí? Entonces, la semilla perispermada, ¿sí? En algunas especies, el tejido de reserva de la semilla es el perisperma, ¿sí? Que es totalmente materno, acá papá no aporta, ¿sí? Entonces, el perisperma proviene del núcleo, que generalmente queda consumido, ¿sí? Y reducido a una fina capa de células. Perdón, del nucelo, perdón. El perisperma proviene del nucelo, que generalmente queda consumido y reducido a una fina capa de células, ¿sí? Y el perisperma es 2N, porque proviene, o sea, mamá solamente aporta para eso, papá ahí no aporta, ¿sí? O sea, el grano de polen ahí no llega, en el caso de las perispermadas. Y ahora, sí, vamos a las gimno, donde de vuelta vamos a tener acá, ¿sí? A, tegumento, ¿sí? B, nucelo, ¿sí? Lo ven ahí, Tiki, ¿cuál es el nucelo acá? ¿Sí? El protalo propiamente dicho, que es la sustancia de reserva. La cámara polínica, el F, que es un espacio ahí donde va a llegar el tubo polínico, ¿sí? Los arquegonios con la oósfera, ¿sí? ¿Sí? Y la micrópila, que es el lugar por donde va a ingresar, ¿sí? Ese tubo polínico, ¿sí? Fíjense que es más sencillo y no hay tantas vueltas, ¿sí? Y bueno, ahí siempre hay dos, porque una está de repuesto por si una muere. ¿Qué pasa con las semillas protaladas, con las de gimno? ¿Sí? Y acá tenemos esto que en la gimnosperma, ¿sí? El tejido de reservante es el protalo, que es N, ¿sí? Esto es una gran diferencia y puede ser una pregunta teórica. ¿Qué gran diferencia vamos a encontrar, ¿sí? Entre semillas de angio y de gimno? ¿Sí? Que la sustancia de reserva de la gimno es N. Y de las angio puede ser 2N, ¿sí? 3N, 2N más N, ¿sí? Eso es la gran diferencia, ¿sí? Puede ser una pregunta teórica tranquilamente, ¿sí? Entonces, a diferencia de las angiopermas, no ocurre la doble fecundación. No hay una doble fecundación. En cambio, en las angio hablamos de doble fecundación porque hay una gameta masculina que va a parar a formar la semilla, propiamente dicha, y otra gameta masculina que va a parar a formar el endosperma, ¿sí? Más que nada en el caso de las exalbuminadas y las albuminadas, ¿sí? Profe, ¿puede repetir esa parte? De la doble fecundación. Sí. Claro, la doble fecundación significa eso, digamos, que al grano de polen fecunda, se llama no solamente la oósfera, que va a dar origen a la semilla propiamente dicha, sino que también fecunda a lo que vendría a dar al endospermo, en el caso de las albuminadas y las exalbuminadas, ¿sí? Es otra gran diferencia, que hay doble fecundación en angio y en gimno no. Entonces, ¿qué pasa? El protalo, que es la sustancia de reserva de la gimno, ¿sí? Formado por sucesivas divisiones mitóticas de la megaspora, antes de la fecundación, ¿sí? La misma megaspora se divide muchas veces y forma la sustancia después de la fecundación se forma la sustancia de reserva. Entonces, el nucelo es absorbido durante la formación del protalo. Esta es la gran diferencia, ¿sí? Y ahora sí, vamos a ver más del embrión, ¿sí? Mucho más del embrión. Fíjense lo que yo les decía, que cuando una planta nace, ¿sí? Por decir nacer, para decir algo análogo a los animales, ¿sí? Porque no es lo mismo, jamás lo va a hacer. Ya la planta, ¿sí? Cuando está en semilla, es una planta ya. Y ya está viva. Ya está ahí y ya está con todas sus partes.
con toda su parte, ¿sí? No le falta nada. Es una planta completa en miniatura, ¿sí? Latente. Ya está lista, ¿sí? Lo único que le falta es diferenciarse un poquito, nada más. ¿Sí? No tiene que, digamos, adquirir nuevas partes, o ya viene con todo incluido ahí, y ya, en el caso, por ejemplo, de las orquídeas, ya está recontra avanzado, y ya prácticamente, al momento de germinar, ya la planta ya está haciendo fotosíntesis. Es impresionante, ¿sí? Entonces, fíjense, C, cotiledones, ¿sí? Tenemos ahí, que en este caso son reservantes, ¿sí? C, nudo contilenodal, ¿sí? Cotiledonal, perdón, ¿sí? Que es como una suerte de lugar donde se unen esos cotiledones, ¿sí? La E es la radícula, que ya la habíamos estado viendo, ¿sí? La plúmula, que es la F, ¿sí? Que es el lugar como de donde se continúan unos tejidos y otros, ¿sí? Los tejidos del tallo con los de la hoja, ¿sí? Hojas preformadas, y el hipocótilo, ¿sí? Que es la H. ¿Sí? El hipocótilo es la región, ¿sí? Que va a hacer que las hojas emerjan del suelo, salgan del suelo, ¿sí? Es eso que se estira cuando la semilla germina y lleva las hojas al suelo, ¿sí? Que puede ser el hipocótilo, ¿sí? Y de eso, ¿sí? Van a depender los tipos de germinación que vamos a ver ahora en breve, de cómo se va a estar, digamos, evolucionando ese hipocótilo. Entonces, ahora sí vamos a hablar ya del cormo, ¿sí? Ya del embrión y la plántula. Entonces, fíjense, cada órgano de la planta, y luego de la planta adulta, deriva de uno del embrión, ya está. ¿Sí? El embrión es polar, ¿sí? Está polarizado, ¿sí? De un extremo se origina el vástago y del opuesto la raíz, ¿sí? Y esa polarización viene inclusive de cuando se formó la oósfera, ¿sí? La megagameta. O sea, antes de la fecundación ya había una polarización. Había células que ya estaban arriba y abajo, ¿sí? Y eso ya es desde antes de la fecundación la polarización, ¿sí? Ya está polarizada esa ósfera, esa megagameta. Entonces la radícula con el meristema radicular o meristema subapical están ahí, que después van a dar a la raíz y el meristema radical, ¿sí? El hipocótile más el epicótile más la plúmula, ¿sí? Son todo, digamos, esas estructuras que van a hacer que los cotiledones salgan a luz y fotosinteticen. Por favor, alguien tiene el micrófono abierto. El vástago, ¿sí? Y el meristema apical, o tallo y meristema apical, ¿sí? Más los primordios foliares, las primeras hojas adultas, ¿sí? Y los cotiledones, ¿sí? Son las primeras hojas de la plántula, ¿sí? Y caen durante la etapa de cuando esa plántula empieza a crecer, ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Profe, una consulta. O sea que los gimnospermas no tienen una fecundación masculina y, o sea, ¿cómo sería? Perdón, femenina. O sea, las gimnospermas, ¿sí? Lo que yo dije es que la sustancia de reserva, ¿sí? Es solo proveniente de la mamá, de la planta. La sustancia de reserva, ¿eh? Ah, ok. No puede haber, digamos, un organismo que no venga de mamá y de papá, ¿sí? Siempre es así. ¿Y la fecundación de esa, digamos, la semilla ya estaría fecundada? Y obvio, si no, no podía ser semilla jamás. Bien. O sea, el momento donde el polen, no entiendo, no lo puedo llegar a hilar cómo sería.
O sea, en el momento que la flor se convierte en fruto y da la semilla, ahí ya estaría fecundado. En la gimno no hay flor. Claro, es como que eso que estás hablando vos, ¿sí? Es como que nazca un hijo sin penetración. Es prácticamente imposible, ¿no? A menos que haga una inseminación artificial, que también hay en plantas, ¿eh? Claro, pero ¿en qué cuál es el momento donde se consideraría la fecundación? Cuando En el llega el momento grano que de polen el al polen... estigma, llega el grano de Sí. polen al estigma, genera el tubo polínico, ¿sí? Y las microgametas bajan por ese tubo polínico y llegan a la oósfera, ¿sí? Ok. ¿Eh? En ese momento, ahí ocurre la fecundación, ¿sí? Cuando las gametas Sí. masculinas llegan a donde están las gametas femeninas, ¿sí? ¿Y eso da lugar a qué? Al embrión, ¿sí? A lo mismo que en animales, ¿sí? Da a un, ¿cómo es que se llama? No, siempre me olvido esta palabra. Lo que está antes del embrión, a una... nunca me sale la palabra. Pero bueno, cuando se junta la gameta masculina, el óvulo con el espermatozoide, da origen a una nueva vida. Esto es exactamente igual. Cuando se junta la ovocélula con la microgameta, da origen a una nueva vida, ¿sí? Y esa célula, ¿sí? Proveniente de mamá y de papá, ¿sí? Se empieza a dividir y empieza a dar origen a una nueva vida, ¿sí? Gracias. No hay por qué. ¿Alguien más que tenga alguna duda con respecto a esto? Queda un minuto. Ahora de última volvemos a entrar. Bueno, antes de continuar entonces, dejo de compartir.